Silvia nos contaba fuera de aire, yo a los Gonzalitos, decía, los ponía de secretarios. A los Gonzalitos. ¿Tuviste muchos Gonzalitos traviesos? Todos los años hay algún Gonzalito hay. ¿Pero qué significa pasaba... Gonzalito? ¿Un tipo así hiperkinético, sí, total, hiperactivo? Total, sí, que no hace caso, que se distrae por todo. Entonces yo le decía, necesito un secretario y vas a ser vos. Entonces lo ponía. Y eso lo apaciguaba un poquito. Claro, Tráeme le la daba pizza. una importancia tal que él tenía que portarse muy bien porque era el secretario. Por eso, bueno, le dimos replay para que se quede. Pero pará, todo esto los maestros nunca me pusieron como secretario. No supieron entenderme. Era mi método, ¿viste? Era el qué método. feo. Además, ser secretario de la maestra te daba... Claro. Hay muchos nivel. métodos. Yo me Así acuerdo- que en vez de tirar el borrador, le decía, secretario, me busca el borrador, me lo levanto. Sí, y borre. sí. Claro, claro. Entonces Bueno, él era muy importante y se portaba bien. eso es re interesante, los métodos, ¿no? Sí. Yo me Sí, acuerdo cada una- uno- cada uno tiene sus cada uno va métodos y aplicando. cómo captar la atención de los chicos, Seguro. que cada vez me parece que cuesta La más. creatividad es muy importante en esos casos. Totalmente. ¿Cómo ha ido cambiando la educación? Y se lo pregunto a las dos, ¿no? Desde sus miradas, ¿cómo ha ido cambiando, Bueno, transformándose? yo creo que pertenezco a una época en que de oro en la docencia. ¿En qué año comenzaste a dar clases? En el 74. Ajá. En 74. En el 74. Fui mamá en noviembre del 74 y a fin de... Es decir, en el principio del 75. Bien. Y mi primera escuela fue en alta montaña, porque en esa época era muy difícil conseguir un reemplazo en Mendoza si no tenías un muy buen puntaje. Entonces la primera escuela fue en alta montaña, en Cacheuta. ¿Y la experiencia? La experiencia fue para mí maravillosa, porque tuve 7 años y hacíamos dedo para ir, llegar, claro. y no todo el mundo iba a aquella zona, así Claro, que claro. probablemente quienes nos llevaban eran obreros de agua y energía. ¿Y había zonas, se pagaba por zonas ya ahí? Muy poca, poco, 20, ¿no? el 20 se paga, 20%. porque eran escuelas nacionales. Igual en algún punto hay cosas que no han cambiado. Digo, hay docentes que todavía tienen mucha dificultad para llegar a su Sí, lugar de trabajo. sí, Sí, ¿no? seguro que sí. Pero está seguro más que valorada sí. la zona. Pero está mucho más Mucho más valorada. valorada Yo creo hoy, que sí, tenía sí, el sí. 20 en la escuela de Blanco Encalada, la David Díaz Gascones. Y hacías dedo. Hacían dedo los primeros años con compañeras y al tercer año ya con mi hija. Ay, mirá. Con mi hija haciendo dedo y nos llevaba, mirá lo que te digo, el carnicero de Uspallata. Mirá vos. Porque muy poca gente iba para allá. Claro. Entonces, Capaz nos está viendo el carnicero de Uspallata mirá que te vos, llevaba a en la la calle escuela. San Martín Sur nos Esa. levantaba el carnicero de Uspallata o Vos los ya lo obreros. conocías, ya tenías confianza para subirte. Que Seguro, yo te llevara. o los ¿Cuántos obreros años de Graci. ¿Cuántos años de docencia, Silvia? En tu caso. Y 40. 40. 40. Igual, me decías recién, estás jubilada, pero seguís en la actividad. Sigo en actividad, soy presidenta de una ONG Ajá. ¿De que, Cumelem? que fundé yo, sí, hace muchos años. Y la primera etapa de mi vida fue en escuelas nacionales. Ajá. Después fui titular en la escuela Zuluaga y la gran parte de mi docencia la pasé en la Fray Luis Beltrán, cerca de mi casa. Y bueno, que les mando un saludo a mis compañeras. Tu experiencia, Claudia, para ir haciendo un ping-pong, conociendo la historia de ella, de Silvia y tuya, ¿Y Claudia. cuántos años hace que estás como docente? No, yo recién ahora estás arranqué, arrancando. sí, voy a cumplir 2 años. 2 años. Mirá. A ver, 2 años en una institución, porque siempre vamos pululando por ahí, buscando algún reemplazo. ¿Tenés titularidad o sos suplente? No, ¿Ya sos titular? soy titular, sí, sí, titular de una sala, en maternal Ajá. estamos ahora. Estamos, yo y las otras Claudias. Tu experiencia en este corto tiempo, Personalidades. pero para hacer una comparativa con la educación antes y hoy, cómo se Y valora a a- los docentes, si se los valora. Sí, detrás de cámara hablábamos con respecto a eso de la información, de el cómo llegar, de cosas que sí, marcan un abismo entre lo que es el antes y el ahora. Pero bueno, hay cosas que son a la docencia que no se van a cambiar, no van a modificarse de un día para A el eso otro. iba. No, creo que más que apuntar con eso a la pregunta. El contenido por ahí, bueno, actualizado, pero sigue siendo la base la misma, pero el Claro. contexto es muy diferente, ¿no? Sí, sí. muy bien. Muy bien. La base tiene que ser siempre casi igual, tendría que ir modificándose, convengamos. No podemos estar enseñando lo que se enseñaba hace 40, 50 años atrás. Que los niños cambiaron. tiempos han cambiado. Porque, chicos. exacto. Contexto, chicos. Mi infancia no es la misma que la que está ahora. Totalmente. Entonces, los docentes tenemos que tener
herramientas y esa inteligencia de ir viendo y adaptándonos a la infancia de ahora. ¿Viste, Es así. viste que vieron que ahí en los mensajes que leíamos recién en el Facebook, muchos se referían en el recuerdo a ese docente que se dedicó más allá del aula Seguro. a ellos, ¿no? Decíamos el factor humano, decíamos la contención, el saber entender que si un chico por ahí no está prestando atención no es porque le resulta aburrida la clase, sino porque viene con un cúmulo de problemas. Sí. Sí, Con eso mucha es- información en sí. El chico me parece que tiene mucha información y los celulares hoy, ¿qué papel juega la tecnología, no también? Mira, a ver, juega a favor, juega en contra, depende. No, depende de la docente y cómo la pueda aplicar y cómo la pueda utilizar. Eso es indistinto para mí, ¿no? El tema es que, bueno, cada uno como docente, como maestro, tiene que estar atento, observar y siempre estar muy atento a las individualidades de cada uno. Porque siguiendo la individualidad y explotando la individualidad de cada uno, podemos hacer que, bueno, cada uno mejore y mejorar el grupo, digamos. claro, Sí, y de ahí también el trabajo nuestro es llegar a amalgamar todas esas individualidades. ¿Y cómo haces Y para porque que potenciar y Esa potenciar potencialidad. Potencialidad, las claro. capacidades de cada uno. Exacto. Yo recuerdo que hacíamos ediciones radiales para que leyeran, ¿viste? Para que leyeran hacíamos ediciones radiales. ¿Los chicos leen hoy? No, por eso siempre les ha costado leer, pero hacer campeonatos de ediciones radiales y decir qué querían leer en público. Y suponete, ¿te acuerdas Tito Pajé? Sí, claro. Bueno, yo era Tito Pajé en ese época, entonces yo les decía, atento Tito, ¿entendés? Con micrófono. ¿Quién es Tito? Para que yo Tito que no Pajé lo un conozco. gran Era un locutor, gran conductor, locutor que había. animador, Claro. radial, Animador, claro. entonces De Vendimia. ellos desde su banco habían Sí. armado su stand de periodista y leían con un micrófono Sí. hecho con papel higiénico, leían lo que habían buscado para sus compañeros. Qué Y bueno. ahí Por les ejemplo, quitaba mucho la vergüenza. En tu caso, y un poco escuchando a ella, en tu caso, ¿cuántos alumnos tenía una maestra? 40. Lo mismo que ahora, más o menos. 40. Entre 30 y 40. Yo pensaba Ahora, eso, ¿no? digo, y eso tampoco se va modificando cuando obviamente hoy los chicos están mucho más hiperactivos, hoy se presta menos atención también. Digo, ¿qué les pasa a ustedes como maestra de decir, bueno, a ver, esa parte nunca se ha mejorado, en el sentido de que las maestras tengan un ayudante, que hayan 2 maestras por curso? Yo nunca porque tuve estamos hablando del ayudante, 74 acá, digamos. Estamos hablando de dos épocas totalmente Claro. distintas. Aparte, hacer un plan. Yo decía, el hacer un plan. Sí. Era el fin de semana entero sentada, Planificando. buscando en enciclopedias, en libros, en bibliotecas, Claro. en manuales y escribiendo y dejando todo Sí, sí, armado para empezar la Sí. semana el lunes con todos los días armados. Y nosotros, si me planificados. perdonás, Estela, yendo a estudiar a las bibliotecas. Claro, lógico. Hoy y los es chicos, la bueno, compu en pensaba, sí, hoy es casa. un tic y ¿entendés? Claro, Ahora eran manuales y fotocopia. Fotocopia era como Claro. lo más loco que podías encontrar. Llegué a usar hoy. mucho el stencil, ustedes no lo conocieron, pero el stencil era cola de Yo sí, pescado. Estela, ¿lo yo sí. conociste? Cola de Pero ponele, pescado. en tu caso, vos hubieses necesitado tener a alguien, un ayudante, tener a alguien, digamos, con 40 alumnos, porque digo, hoy un maestro no sé si se banca 40 Nunca alumnos. lo muy pensé. fuerte. Pero pasa. Nunca lo pensé, pensaste. no, nunca No, lo pero ¿sabes qué pensé. pensaba respecto a lo que decía Claudia? ¿Cómo buscas lo importante o cómo te enfocás en cada niño cuando tenés un grado de 30, 40, Claro. que es lo que le pasa a la mayoría de los Claro, docentes mucho. hoy? Es muy difícil. Muy. Es una tarea Es muy difícil muy porque difícil. yo lo veo que ha cambiado tanto el respeto. Yo me sentí siempre, no puedo decirte que me sentí una maestra no respetada. Me sentí respetada por los niños y por los padres. Eso te iba a decir, porque no hablamos solamente del respeto de los chicos en No, el no. aula, en la Yo me escuela, sentí en el respetada. patio, sino No. el tema de los padres. Hoy los padres Será. llegan por ahí como No. absolutamente defensores de sus hijos. Era la señorita, era la Incrédulos de lo segunda que la maestra mamá, puede marcar. era la segunda mamá, era la señorita, y si yo lo decía y se los decía, estaba bien. Vos tenías, tu palabra pesaba y lo que vos decías Totalmente. era. Hoy, Claudia, ¿cómo es? ¿Vos qué sentís hoy? Que hoy Y la en docente tiene realidad el peso y respeto la- tiene que ser mutuo. Tiene que ser mutuo. Pero la valoración ha cambiado o no para con el docente. Y sí, Sí. sí, pero como te digo, tiene que ser mutuo. O sea, yo tengo que respetar a los padres para
tener que vuelva. ajá, Pero ¿qué pasa cuando una vos pones una vuelta. nota, una mala nota? Bueno, su hijo no respondió, no estudió, y viene el papá a cuestionarte la nota, no a decirle, che, ¿por qué no estudiaste? O ¿en qué falló mi hijo? A ver, ¿en qué lo puedo ayudar? Hagamos esto en equipo. No, por ahí el papá viene a reclamar la nota. Sí, ¿Por qué le pusiste esa nota a mi hijo? ¿No se lo merecía o no? ¿No pasa eso? Sí, lo que pasa es que, bueno, a ver, una cosa es nuestros hijos en casa. En casa es una cosa. Y en la escuela somos otra cosa diferente. Entonces, esas cosas quedan como apartadas. Los papás no saben lo que sucede, cómo son. Hasta yo como mamá no sé cómo es mi hijo en la escuela. Si bien yo lo he educado como para que sea una persona que respete, que haga las cosas que le pide la maestra, pero yo no sé cómo se comporta en la escuela. Ahora, Claudia, entonces por ahí es difícil decirle, mirá papá, mirá mamá, no estamos funcionando, pasa esto, pasa lo otro. Claudia, pero A si mí me me equivoco sirvió- con esta percepción, perdón, Estela. Silvia, perdón. El mismo papá que critica y que apura, digamos, al docente en una evaluación, docente-alumno, es el mismo papá que delega por ahí demasiado, ¿no? Hoy en día Sí. en la docencia o no. Sí, porque nosotros, a ver, nosotras somos las que tenemos que educar y las que tenemos que estar ahí y enseñarles. Nosotras enseñamos, no educamos, pero en casa, base casa. Entonces en casa arrancamos. Tiene que haber un equipo, Hay que ¿no? tener, exacto, se Claro. trabaja en Papás equipo. comprometidos, papás Exacto. comprometidos con la escuela. Es lo Sí, que te iba a exacto. decir. Yo siempre digo que la educación en la escuela tienen que tener dos patas. Una de las patas es la escuela y la otra es la familia. Yo tenía un método que me surgía, me daba muchos resultados. Como era maestra que enseñaba divisiones, restas, y eran conocimientos nuevos y que cambiaban, porque acuérdense que hubo una época que cambiaban los métodos y que se dividía con la división con resta, sin resta. Bueno. Sí. Entonces yo tenía un método que hacía esto. Una semana antes de empezar el nuevo tema, le daba clase a los padres. Ajá. En una hora libre mía de música o lo que fuera, estaban los papás conmigo tomando la clase. ¿Lograbas que fueran? Porque a iban veces no van ni a las Tenían que reuniones estar, de padres. claro, todo. tenían que ¿Lograbas? tener una Por eso ahí predisposición. Claro, hay una... Ahí está el cambio. Hay un extra. Silvia, te quería Iban preguntar todos. si Vocación, del sí, 74 para acá, ¿no? Remontando un poco a tus inicios de dar clases. ¿Alguna vez te sentiste valorada por el Estado como maestra? Digo, vos hoy venías a representar a muchas maestras que están jubiladas, que arrancaron en el 74. Del 74 para acá, ¿alguna vez te sentiste valorada por el Estado, digo, como maestra? Sí, me sentí valorada, pero no en la escuela pública, sino cuando presenté un proyecto que es lo que llevé adelante hace 25 años, que fue un jardín maternal que es el único en Mendoza inclusivo, el Jardín Maternal Mi Angelito de Godoy Cruz. Ajá. Es un proyecto que incluye en su matrícula el 20% de niños con discapacidad. Qué bueno. Entonces ahí sí me sentí valorada por el gobierno, no solo provincial, sino municipal también. Se me dio muchas veces el premio de maestra ilustre, bueno, ese tema Pero, de digo, premio más allá de que lo te da un mimo al alma. Sí, más allá de estos proyectos individuales. Sí. Yo me refiero un poco más a lo general. No, Eso. en el Estado no. En el Estado no. Bueno, recién Bien, ayer hubo, Jaime Correas lo confirmaba, recién ahora un docente suplente va a cobrar al mismo término que un docente titular, que es algo que antes no pasaba. No, y son meses que pasaban. Y hay mucha diferencia entre un docente titular y un docente suplente, y hay una lucha Claro. constante de los maestros, ¿no? Quiero hacer un viaje en el tiempo. A ver. Pedirle a Claudia y a Silvia que La recuerden bicha, aquel... La bicha. La bicha se está cayendo, pero no importa, estás divina, No te la Silvia, escribas. estás Ay, esta divina. porquería. Decía que me gustaría que Claudia y Silvia hicieran un viaje en el tiempo y recordaran cómo fue aquel momento de decidir, con ustedes mismas, metidas muy hacia adentro en la decisión vocacional, decidir por el camino de la docencia, aún entendiendo que es un desafío enorme. Por ahí parece más difícil decidir si uno va a ser médico o no, por una cuestión de que uno se imagina salvando vidas, peleando con la vida y la muerte. Pero vaya si no es importante, y lo vivimos diciendo últimamente, lo importante que es la docencia. Entonces, También salvan vidas. ¿Cómo fue ese momento, claro? ¿Cómo fue ese momento, Claudia? Viaje en el tiempo, ¿eh? Fue fuerte, pesado, una decisión pesada, pero que ya venía así a rato, dando vueltas, dando vueltas. Y que por ahí uno no escucha porque dice, no, capaz que no me sirve.
capaz que no me da tanta plata, capaz que... Y esas cosas dan vueltas porque son cosas que, bueno, que nos van enseñando como que, y pensá en tu futuro, Cuando uno elige una carrera Exacto, elegir una carrera es lo que te vas a dedicar a lo largo de tu vida. Claro. Pero el hecho de decir voy a recibir más de lo que doy, ya creo que es Eso te definió, esto. por ejemplo. Sí. Pensar en eso te definió. Sí. ¿Y en tu caso, Silvia? No, en mi caso no fue lo material, porque mi mamá, que tiene 95 años, le mando un besito. ¡Beso! Un besito. ¿Cómo se llama? ¿Se está viendo? Teresa. Teresa. Sí, un Teresa. beso. ¡Muera! Ella siempre me decía, más pobre, mi padre siempre decía, más pobre que maestro de escuela, así que lo material no Ay, mirá. fue. No, es que el docente no es docente económico, Entonces, económico, es vocación. y vocación. Hice unas prácticas en una escuela en la escuela que yo había empezado yo iba a esa escuela, una escuela muy humilde, y conocí a una mujer que me marcó. La señora Elida Moy de Fabián Sic, que si Docente. me está mirando le mando un gran abrazo. Docente Docente. ella, ajá. Docente que la tuve de docente, de directora, de supervisora, una gran mujer, una gran educadora que ha tenido Mendoza. Entonces yo me vi en ella, quise ser así. Te viste seguro- reflejada en ella. Mirá Y qué seguro ustedes han marcado y van a marcar la vida de muchas personas. Así que queremos Ya lo decirles lo están mejor, haciendo. ya lo están haciendo. Un gusto haberlas tenido, Gracias. haber compartido este momento con ustedes. Muy feliz día para ustedes y para A todos los todos. docentes que nos están viendo. Gracias, Claudia. Gracias, Silvia. Fuerte aplauso, llévense. Claudia Corbalán, Silvia Esquer. Beso Ah, al jardín. a tu escuela, ¿cómo se llama tu escuela? El Jardín Atrapasueños, Ah. que Bien. es mi casita. A mis terapeutas también, porque ahora Bien ahí. hemos hecho un centro de rehabilitación que se llama Cumbelén. Exacto. Y, Y deben vamos por estar la viendo educación los chicos. inclusiva. Vamos por una Vamos mayor por la educación inclusiva, inclusiva. señores. Vamos. Otro aplauso entonces. Otro aplauso, gracias.